¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Mejoramos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 2 de abril. Empecemos con el campeonato paulista. El encuentro del Agua Santa versus el Palmeiras. Esta es la final. Veamos a ver si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Agua Santa de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Palmeiras viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, una segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras, una victoria para Agua Santa. Es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos cómo le va a Agua Santa como local. Y Agua Santa como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y Palmeiras como visitante tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Palmeiras juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Agua Santa y un 75% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este segmento es Bet Builder o crear apuestas, ¿no? Bet Builder o crear apuestas es Palmeiras gana cualquier mitad, es decir que cuando el primer tiempo, o tal vez gana el segundo tiempo, y menos 4.5 goles, que es decir que habrán menos de 5 goles. Es Bet Builder. Palmeiras gana cualquier mitad y que habrán menos de 4.5 goles, es decir que habrá menos de 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro del Real Madrid versus el Real Valladolid. Veamos de bajas. Real Madrid tiene 2 bajas y el Real Valladolid tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Real Madrid viene jugando irregular. Y Real Valladolid de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Real Valladolid no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria, cuarta victoria para el Real Madrid y un empate, así que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Real Madrid como local. Y el Real Madrid como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Real Madrid juega bien como local. Y el Real Valladolid como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Real Valladolid no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones el Real Madrid está segundo con 56 puntos. Y el Real Valladolid está en la posición 15 con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana el Real Madrid y un 8% a que gana el Real Valladolid. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, es decir que habrá como más 7.5 corners, es decir que habrá como mínimo 8 corners y menos 5.5 goles, es decir que habrá menos de 6 goles. Bet Builder o crear apuestas, más 7.5 corners y menos 5.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Atlético de Madrid versus el Betis. Veamos de bajas. El Atlético de Madrid tiene 2 bajas y el Betis tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Real Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Betis no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid, un empate y cuarta victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local. Y el Atlético de Madrid como local tiene 4 victorias, un empate, así que el Atlético de Madrid
juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Betis como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Betis juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está tercero con 51 puntos y el Betis está quinto con 45 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el Atlético de Madrid y un 16% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el PSG versus el Olympique de Lyon. Veamos si bajas. El PSG tiene 5 bajas y el Lyon solo una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el PSG viene bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y el Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, así que viene bien. El Lyon aún no conoce la derrota y como veamos como hay enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSG, un empate, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG y una victoria para el Lyon, es decir que el PSG es el favorito. Veamos cómo le va el PSG como local y el PSG como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el PSG juega bien como local y el Olympique de Lyon como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Olympique de Lyon juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el PSG está primero con 66 puntos y el Olympique de Lyon está en la posición 10 con 41 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana el PSG y un 17% a que gana el Olympique de Lyon. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles PSG, es decir que el PSG como mínimo hará 2 goles, más 1.5 goles PSG. Nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el West Ham versus el Southampton. Veamos si hay bajas. El West Ham no presenta bajas y el Southampton tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias y un empate, así que el West Ham juega irregular. Y el Southampton de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Southampton no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Southampton, segunda victoria para el Southampton, segundo empate y una victoria para el West Ham, es decir que el Southampton es el favorito. Veamos cómo le va al West Ham como local y West Ham como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el West Ham juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Southampton como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Southampton no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y la tabla de posiciones el West Ham está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 24 puntos y el Southampton está en la posición 20 en zona de descenso con 23 puntos, ambos son los coleros. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana el West Ham y un 19% a que gana el Southampton. El pronóstico para este encuentro es una jugada muy arriesgada. Te voy a decir que es Bet Builder, recuerden que es una jugada muy arriesgada, Bet Builder o crear apuestas y viene con más 2.5 tarjetas, que quiere decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Y el primer tiempo habrá menos de 2.5 goles, que habrá menos de 3 goles. Jugada arriesgada, Bet Builder, más 2.5 tarjetas, más 7.5 corners y primer tiempo menos 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Newcastle versus el Manchester United. Veamos si hay bajas. El Newcastle tiene 3 bajas y el Manchester United tiene 5 bajas. Casi de equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Newcastle no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Manchester United viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester United, un empate, segunda victoria para el Manchester United,
y tercera victoria para el Manchester United, es decir que el Manchester United es favorito. Veamos cómo le va a Newcastle como local, y el Newcastle como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Newcastle juega bien como local y el Manchester United como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el Manchester United juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester United está tercero con 50 puntos y el Newcastle está en la posición 5 con 47 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gane el Newcastle y un 27% a que gane el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, y el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre el Napoli versus el Milan. Veamos si hay bajas. El Napoli tiene una baja y el Milan ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Napoli viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio, y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que el Milan no juega nada bien. Enfrentamiento entre ellos, una victoria para el Napoli, una victoria para el Milan, segunda victoria para el Napoli, tercera victoria para el Napoli y segunda victoria para el Milan, es decir que el Napoli es el favorito. Veamos cómo le va al Napoli como local, y el Napoli como local tiene 4 victorias, una derrota, así que como local juega bien, y el Milan como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Milan no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Napoli está primero con 71 puntos y el Milan está en la posición 4 con 48 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gane el Napoli y un 21% a que gane el Milan. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Napoli. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal, el encuentro entre Rio Ave versus el Benfica. Veamos si baja. Rio Ave tiene una baja y el Benfica tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Rio Ave de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Rio Ave juega bien, 3 victorias en 5 partidos, es un promedio. Y Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Benfica, segunda victoria para el Benfica, tercera victoria, cuarta victoria y quinta victoria para el Benfica, es decir que el Benfica es el favorito. Veamos cómo le va a Rio Ave como local, y Rio Ave como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Rio Ave juega bien como local, y el Benfica como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Benfica juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones el Benfica está primero con 68 puntos y el Rio Ave está noveno con 33 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gane el Rio Ave y un 57% a que gane el Benfica. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si estás en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like y una consulta o sugerencia, deja tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.